Muy buenos días. El día de hoy vamos a avanzar el tema de anatomía del corazón. Comenzamos diciendo que el corazón es un órgano del sistema cardiovascular que tiene el tamaño de un puño cerrado y que pesa aproximadamente 250 a 300 gramos. Está localizado en el mediastino inferior, específicamente en el mediastino medio. Está apoyado sobre lo que es el músculo diafragma, sobre el cual descansa, y va a estar dirigido con sus 2/3 partes hacia la izquierda. El corazón funciona como una bomba de sangre que recibe la sangre y la expulsa hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo. Ahora bien, funcionalmente hablando, el corazón va a estar dividido en lo que es un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho y van a recibir la sangre a través de lo que es la vena cava superior, la vena cava inferior, que llegan a esta aurícula y de ahí al ventrículo y de ahí va a pasar por el tronco pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones se va a oxigenar. Esta sangre que llegaba al corazón derecho, que era desoxigenada, se oxigena en los pulmones. Una vez oxigenada la sangre va a pasar a través de lo que son las venas pulmonares. Estas venas pulmonares que van a ir hacia la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí va a ir a través de la aorta hacia el resto del cuerpo, pero ya una sangre oxigenada. Dentro de lo que es la configuración externa del corazón, vemos que el corazón va a tener un eje longitudinal. Este eje longitudinal va a ir de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. Va a tener lo que es una forma piramidal con una base, un vértice, una cara inferior, una cara anterior y lo que son caras laterales, un borde derecho, un borde izquierdo, un borde superior y un borde inferior. Dentro de lo que es el vértice este es romo y está dirigido, ¿sí?, hacia adelante y hacia la izquierda. Está formado principalmente por el ventrículo izquierdo. Está a la altura de lo que es el quinto espacio intercostal a nivel de lo que es la línea medio clavicular. La base va a estar formada principalmente por lo que es la aurícula izquierda y lo que es la aurícula derecha. La aurícula izquierda a nivel de lo que es la desembocadura de las venas pulmonares superiores y venas pulmonares inferiores y parte de la aurícula derecha entre la desembocadura de la vena cava superior y lo que es la vena cava inferior. Su límite inferior es el surco coronario y su límite superior va a ser el tronco pulmonar. ¿Cuáles son las relaciones posteriores de lo que es la aurícula o lo que es la base del corazón? Las relaciones posteriores de esta base del corazón va a ser con esta reflexión del pericardio que se denomina seno pericárdico oblicuo o fondo de saco de Haller, y a través de esta reflexión del pericardio con lo que es el esófago y la aorta descendente. Esta relación posterior es muy importante para un procedimiento invasivo que se denomina ecocardiografía transesofágica. Luego vemos que tiene lo que es una cara inferior o diafragmática, y esta cara inferior o diafragmática está formada principalmente por lo que es el ventrículo izquierdo y parte de lo que es el ventrículo derecho, y vamos a evidenciar lo que es un surco, que es el surco interventricular posterior, y lo que es un surco, que es el surco coronario. También vamos a ver lo que es una cara anterior, que está formada principalmente por lo que es el ventrículo derecho y parte de lo que es el ventrículo izquierdo, donde vamos a encontrar que es un surco, que es el surco interventricular anterior, y también parte de lo que es un surco coronario. También parte de las orejuelas. Ahora bien, esta cara anterior está relacionada principalmente con lo que es el esternón, los cartílagos costales y los extremos anteriores de las costillas tercera, cuarta, quinta a través del pericardio. Va a tener cara lateral derecha, principalmente formada por lo que es la aurícula derecha y parte de lo que es el ventrículo derecho, y lo que es la cara lateral izquierda, que va a estar formada por lo que es el ventrículo izquierdo y parte de lo que es la aurícula izquierda. Esta cara lateral derecha está relacionada principalmente con el pulmón derecho y la cara lateral izquierda con el pulmón izquierdo. Solo que como está desviado hacia la izquierda, vamos a ver que va a formar una impresión cardíaca en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. También vamos a ver que tiene bordes. Un borde derecho que va a estar formado principalmente por lo que es la aurícula derecha, un borde izquierdo que va a estar formado principalmente por lo que es el ventrículo izquierdo y parte de lo que es la aurícula izquierda, un borde superior que va a estar formado por lo que son las aurículas y las orejuelas respectivas, y por donde va a emerger lo que es el tronco pulmonar y lo que es la aorta, y un borde inferior que está formado principalmente por lo que es el ventrículo derecho y parte de lo que es el ventrículo izquierdo. Eso en lo que respecta a la configuración externa. Ahora vamos a hablar de lo que es la configuración interna del corazón.
Si hacemos un corte coronal, como se evidencia en la figura del corazón, este corte coronal nos va a dividir el corazón de tal forma que nos muestra lo que son las 4 cavidades, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También nos va a demostrar lo que es las capas del corazón, que tiene una interna, una media y una externa. La interna es el endocardio, que es un tejido endotelial que reviste toda la superficie interna del corazón a nivel de aurículas y ventrículos y a nivel de sus troncos arteriales. El miocardio, que es una capa muscular cardíaca de característica involuntaria, que va a ser mucho más gruesa a nivel de los ventrículos que de las aurículas y mucho más gruesa a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, que se va a originar e insertar a nivel de lo que es el esqueleto fibroso, que posteriormente lo vamos a estudiar. El epicardio, ¿sí?, es la cubierta externa del corazón, y este epicardio se va a denominar pericardio visceral y que se va a reflejar posteriormente sobre lo que es el pericardio parietal y se va a formar un espacio entre estas dos capas que se denomina cavidad pericárdica, que está llena de líquido pericárdico. Bien, el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón, que es esta estructura de acá de anillos, está formada por 4 anillos. Lo que es el anillo aurículo-ventricular derecho, el anillo aurículo-ventricular izquierdo, el anillo aórtico y el anillo pulmonar, que van a estar unidas entre estas mismas por el trígono fibroso. Estos anillos fibrosos que forman el esqueleto fibroso, vamos a ver que tienen 4 funciones. Una es conservar el lumen de estos orificios aurículo-ventriculares, para que no se colapsen y tampoco se ensanche. Entonces conserva el lumen, una función. 2, funcionan como aislante eléctrico entre lo que es las aurículas, ¿sí?, entre lo que son las aurículas y los ventrículos, de tal forma que si las ventrículas se contraen, las aurículas no. Por eso es aislamiento eléctrico. 3, sirven de origen e inserción para lo que es el músculo cardíaco, como se evidencia acá. Y 4, sirven de origen para las valvas, de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas semilunares. Es ahí que se van a originar sus valvas. Por ejemplo, acá estamos viendo que se origina lo que es la cúspide anterior, la cúspide posterior, la cúspide septal, de lo que es este anillo fibroso que formaba lo que es el esqueleto fibroso. También va a tener una prolongación hacia arriba y una prolongación hacia abajo que van a formar parte de lo que es el tabique interauricular, la prolongación superior, y la prolongación inferior, parte de lo que es el tabique interventricular. Yendo a lo que es la configuración interna del corazón, vamos a empezar con lo que es el estudio de la aurícula derecha. Comenzamos diciendo que la aurícula derecha recibe lo que es la sangre a través de lo que es la vena cava superior, la vena cava inferior, y le va a enviar hacia el ventrículo derecho. Si hacemos un corte de lo que es esta aurícula derecha, vamos a evidenciar una cámara que va a tener una forma cuboidea. Como tiene una forma cuboidea, vamos a ver que tiene 6 paredes. Dentro de lo que es la pared superior, que se llegaría a ser esta, tenemos la desembocadura de la vena cava superior. Dentro de lo que es la pared inferior, tenemos la desembocadura de la vena cava inferior y lo que es la desembocadura del seno coronario, con 2 valvulitas, que es la válvula de Eustaquio de la vena cava inferior y la válvula de Tevesio del seno coronario. Tenemos una pared posterior que se denomina superficie o porción sinusal, y esta porción sinusal está separada de lo que es la porción rugosa por una cresta, que va a ser la cresta terminal. Esta cresta terminal en su porción superior, justo en la desembocadura de la vena cava superior, se encuentra lo que es el nodo sinusal. Entonces, esta porción sinusal está entre la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. La pared anterior está formada por lo que es este orificio, que llegaría a ser el orificio auriculoventricular derecho, que va a tener lo que es una válvula, que va a ser la válvula tricúspide, que tiene 3 valvas. La valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Tiene lo que es una pared medial, que va a estar formada por lo que es el tabique interauricular, que es esta estructura de acá, y este tabique interauricular separa lo que es la aurícula derecha que estamos estudiando de lo que es la aurícula izquierda que está hacia atrás. Va a tener una característica o una fosa que se denomina fosa oval, y esta fosa va a tener un borde grueso que se denomina limbo de la fosa oval. Va a tener una pared lateral, y la pared lateral está formada por estas estructuras de acá, que son los músculos pectíneos, y por una proyección muscular cónica que se va a denominar orejuela derecha. Esta orejuela derecha aumenta la capacidad de lo que es la aurícula derecha. Bien,
Vamos a lo que es el estudio del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho igual vamos a resecar lo que es su cara anterior. Y una vez resecada vamos a ver que el ventrículo derecho va a tener dos porciones. Una porción de entrada, que llegaría a ser esta de acá, y lo que es una porción de salida, que llegaría a ser esta, que se denomina cono arterioso o infundíbulo. Lo que es la porción de entrada está relacionada principalmente con lo que es la válvula tricúspide, con sus tres valvas o tres cúspides, que es la cúspide septal, la cúspide posterior y lo que es la cúspide anterior. Bien, esta porción de entrada va a tener lo que es una pared anterior, lo que es una pared posterior y lo que es una pared septal. La pared septal va a tener una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular, ¿sí?, está formada por el miocardio y la porción membranosa es tejido conectivo denso que formaba parte de lo que es el esqueleto fibroso. ¿Dónde se va a encontrar el haz aurículo-ventricular de His? En esta porción membranosa del tabique interventricular. Bien. Esta porción de entrada va a estar separada de esta porción de salida por esta que es la cresta supraventricular u espolón de Wolff. Lo que es la porción de entrada va a tener entonces estas tres paredes y la pared septal va a tener lo que es que es el músculo papilar septal. También esta que es la trabécula septomarginal por donde va a discurrir la rama derecha del haz de His. Esta va a ir de lo que es la pared medial hacia lo que es la pared anterior. La pared anterior, que es esta que está resecada, va a estar formada por lo que es que es el músculo papilar anterior y el sitio de inserción de la trabécula septomarginal. Esta de acá. Y la pared inferior va a estar formada por lo que es el músculo papilar posterior. Bien. ¿Qué otras estructuras encontramos en lo que es el ventrículo derecho? Ya habíamos descrito lo que son sus paredes, los músculos papilares, lo que son las cúspides o valvas de la válvula tricúspide, pero hay una estructura que se va a originar en los músculos papilares que son las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas se originan en los músculos papilares y se insertan en los bordes adherentes, bordes libres y caras ventriculares de las cúspides respectivas. Estamos viendo aquí que se insertan en la cúspide septal, en la cúspide posterior y en la cúspide anterior. ¿Cuál es la función? El músculo papilar se contrae y tensa estas cuerdas tendinosas para evitar que se prolapsen hacia lo que es la aurícula y evitar así el reflujo durante la sístole ventricular, el reflujo de sangre del ventrículo hacia las aurículas. La aurícula izquierda. La aurícula izquierda igual vamos a hacer un corte. Un corte de lo que es la aurícula izquierda, un corte sagital. Y vamos a ver que esta aurícula izquierda va a tener lo que es una forma cuboidea. También va a tener lo que es una pared superior. La pared superior donde va a estar la desembocadura de las venas pulmonares superiores, la pared inferior donde va a estar la desembocadura de las venas pulmonares inferiores, una pared anterior donde va a estar el orificio auriculoventricular izquierdo que va a tener su válvula que va a ser la válvula mitral con su cúspide anterior y su cúspide posterior. Vamos a ver que tiene lo que es una pared posterior que va a estar entre la desembocadura de las venas pulmonares superiores y la desembocadura de las venas pulmonares inferiores. Va a tener lo que es una pared medial que está formada por el tabique interauricular y una pared lateral que está formada por la orejuela izquierda. Vámonos a lo que es el estudio de la configuración interna del ventrículo izquierdo. Igualmente el ventrículo izquierdo va a tener lo que es una porción de entrada que va a tener una pared anterior y una pared posterior. Va a tener lo que es una porción de salida. Que llega a ser esta, que se va a continuar esta porción de salida con lo que es el vestíbulo aórtico. O que se denomina también vestíbulo aórtico, la porción de salida. En lo que es la pared anterior de la porción de entrada, vamos a ver que tiene su músculo papilar anterior, de donde se originan las cuerdas tendinosas, y en lo que es la pared posterior, también vamos a tener músculo papilar, donde se originan cuerdas tendinosas y que van a ir hacia lo que son las cúspides anterior y posterior de lo que es la válvula mitral. ¿Qué características tiene lo que es el ventrículo izquierdo? Que va a tener una capa muscular mucho más gruesa, 2 a 3 veces más gruesa que la del ventrículo derecho, ¿no es cierto?
y que va a tener trabéculas carnosas.